A tan solo 6 meses de la toma de posesión del gobierno de la derecha boliviana de Rodrigo Paz, que en sintonía con los gobiernos de Argentina y Chile y su deriva ultraderechista intenta imponer a como dé lugar su proyecto privatizador y expoliador de los sectores populares, para poder interiorizarnos de las causas de la sublevación popular y el desarrollo del conflicto político y social, estamos comunicados en Reflexiones para la Transformación con Javo Ferreira, quien es dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria de la Cuarta Internacional, exsecretario de Conflictos de la Universidad Siglo XX de Yalagua. Buenas tardes y gracias por participar en nuestro programa. Buenas tardes, estimado Jorge, un gusto poder compartir lo que viene sucediendo acá en Bolivia con tu audiencia y con el público de Argentina. Bien, Javo, ¿cuál ha sido el origen de esta impactante sublevación popular que hoy ha generado una crisis política profunda al gobierno de la ultraderecha de Rodrigo Paz Pereira? Dicho rápidamente, tenemos que encontrar el origen en una ofensiva, en un ataque antiobrero, anticampesino, que el gobierno de Rodrigo Paz, en consonancia con lo que viene pasando en todo el continente latinoamericano, lanzó sobre los trabajadores y el pueblo boliviano. Como sabemos, en los 6 meses de gobierno de Rodrigo Paz se puso en marcha rápidamente una serie de decretos y leyes que empezaron con un tremendo gasolinazo, un aumento de los combustibles de más del 50, casi 100%, frente a esa situación el gobierno de Paz lanzó sobre esa base una serie de medidas, como fue la liberación de impuestos a las grandes fortunas, como fue la liberación de exportaciones para los agroindustriales y los grandes capitalistas exportadores, la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, que beneficiaba sustancialmente a todo el capital financiero y a los grandes movimientos económicos financieros, y finalmente la aprobación hace un mes y medio aproximadamente de una ley que prepara el terreno para la mercantilización de la tierra, es decir, la ley 1720. A partir de ese momento, comunidades indígenas de Pandureni iniciaron una larga marcha, por decirlo de alguna manera, desde las regiones amazónicas de Pandureni hacia la ciudad de La Paz. Una marcha que en los 27 días de caminata fue recogiendo la solidaridad, la voluntad de lucha de todos los pueblos, ciudades y comunidades que en el transcurso de 27 días atravesaron. Esta movilización, al llegar de La Paz, a la llegada a la ciudad de La Paz, convergió con la solidaridad de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con la Central Obrera Boliviana, que el 1 de mayo ya había declarado el inicio del paro nacional indefinido y la exigencia en ese primer momento de la abrogación de estas leyes y de otras medidas normativas más. Sin embargo, con el avance de la represión policial, con la militarización de las carreteras, evidentemente la respuesta popular pegó un salto y hoy lo que vemos son decenas de puntos de bloqueos en todo el país, movilizaciones a lo largo y ancho de todo el país, podríamos decir que la única demanda a la que se ha reducido todo este proceso de movilización es a la exigencia de la renuncia de Rodrigo Paz y de todo su gabinete, ¿no? Es decir, Bolivia con esta medida se convierte en la punta de lanza, por decirlo de alguna manera, de la gran resistencia continental que trabajadores, trabajadoras, campesinos, pueblos indígenas y todo están emprendiendo contra planes de ajuste salvajes que, como en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, etcétera, se vienen aplicando contra nuestros pueblos, ¿no? Hay una voracidad del imperialismo norteamericano de querer saquear los recursos naturales, los bienes comunes naturales,
y de una ofensiva sobre los derechos conquistados de nuestros pueblos. Bueno, Bolivia en estos momentos empieza a convertirse en un gran ejemplo para millones de trabajadoras y trabajadoras de todo el continente, y muestra la vía para enfrentar estos salvajes planes de ajuste, ¿no? Bien, si bien cada proceso tiene su especificidad, el caso de Bolivia es sorprendente porque hasta tan solo 6 meses, si bien parecería que hubo un mal diagnóstico de situación por parte del gobierno de Paz, ese gobierno había asumido con un voto de derecha pero no extrema, y que fue un proceso en donde se fue llevando a una deriva más similar al gobierno de Cato, al gobierno de Milei. ¿Esto es lo que crees que puede haber potenciado la revuelta y la sublevación popular ante estas medidas ajustistas? Por supuesto, tienes muchísima razón. El gobierno de Paz evidentemente llegó al gobierno tratando de disimular su programa abiertamente liberal, neoliberal, abiertamente antiobrero, es decir, como se vienen denunciando en los distintos puntos de bloqueo, en los cabildos, en las asambleas, Rodrigo Paz y Edmond Lara conquistaron el voto de amplios sectores populares que, desencantados en ese momento con las peleas internas del movimiento al socialismo, optaron por inclinarse ante la opción que consideraron menos mala, ¿no? Es decir, Rodrigo Paz había prometido distintas ventajas, embellecía la idea de un capitalismo para todos, es decir, prometiendo prosperidad capitalista y desarrollo capitalista para todos, pero hemos visto que en esos 6 meses todas esas promesas que fueron vertidas sobre los sectores populares, no solo que no se cumplieron, sino que se transformaron en su absoluto contrario. Es decir, todas las disposiciones de Rodrigo Paz han sido abiertamente al servicio de los grandes grupos económicos, de los agroindustriales, de la gran minería privada, del capital financiero internacional, y en un ataque tremendo, como ustedes en Argentina lo conocen muy bien a Milei, intentaron hacer lo mismo acá. Sin embargo, lo que vemos que esa decepción de vastos sectores populares se está traduciendo hoy en una exigencia de renuncia del presidente y de su gobierno, ¿no? Bien, Javo, la llegada a la paz de la marcha indígena y campesina fue el revulsivo que generó un acontecimiento. ¿Qué produjo con respecto a la Central Obrera Boliviana, que también tenía sus críticas, ¿no? Exacto, la Central Obrera Boliviana había presentado un par de semanas antes del 1 de mayo un pliego único de demandas populares y obreros. En primer lugar, estamos hablando de la exigencia de un aumento salarial superior al 20% debido a la inflación y al enorme alza del costo de vida, y una serie de derechos laborales, así como el repudio a una ley que criminaliza la protesta social, una ley antibloqueos, la denominaron los diputados. Y entonces la Central Obrera Boliviana no solo se movilizaba por la exigencia de atención de su pliego de demandas, sino contra esta ley mordaza, esta ley antibloqueos, y contra un intento que ya ha sido archivado de reforma laboral, ¿no?, donde se quitaban derechos colectivos, etcétera. Y el gobierno se negó a atender esta demanda. Entonces, todas estas exigencias que iniciaron la movilización de la Central Obrera Boliviana hoy se han transformado en el rechazo a cualquier tipo de diálogo con el gobierno y la exigencia de su renuncia. En todos los puntos de bloqueo se dicen dos cosas. El presidente tiene dos caminos: o renuncia voluntariamente y por las buenas en los próximos días, o tendrá que irse por medio de una gran convulsión social que ya se ha puesto en marcha, ¿no? Entonces, ese es el convencimiento que se está expresando en todos y en cada uno de los puntos de bloqueo y de movilización en estos momentos. Un elemento que fue calentando mucho la situación
fue que el gobierno de Paz dijo que venía a solucionar una crisis de carburantes, de combustibles, que provocaba colas para abastecerse en los surtidores de días. Bueno, hoy lo que tenemos es que para la misma gasolina, no, perdón, una gasolina que está, acá se le dice gasolina basura, una gasolina que te arruina, que ha arruinado miles de movilidades, al doble de precio, y encima las filas y las colas en los surtidores se han mantenido. Es decir, se puede decir que todas esas promesas de solucionar un problema urticante de la vida cotidiana del pueblo boliviano no fue solucionado, sino que fue agravado. Este malestar generalizado ha provocado que existan en este momento movilizaciones que no solo responden al movimiento indígena o a la Confederación Campesina, que no solo responden a la Central Obrera Boliviana, a la Federación de Mineros, a la Federación de Fabriles, sino que hay múltiples sectores indignados que no responden a la COP, que no responden a Evo Morales, que no responden a los indígenas, pero que salen a protestar contra la gasolina basura, el alza de precios, y que también empiezan a exigir la renuncia de un presidente que es considerado un incapaz, ¿no? Bien, Javo, para entender por parte de la audiencia la magnitud de este conflicto, de esta sublevación popular, es que distintos países de derecha de la región, y por supuesto Trump también, han dado una actitud de solidaridad con el gobierno, ¿no? Con el gobierno de Paz. ¿Cuál es la situación a ese nivel? Evidentemente, de toda la derecha continental, estamos hablando de Noboa en Ecuador, Milei en Argentina, Castro en Chile, el Congreso golpista y derechista del Perú, etcétera, evidentemente están muy preocupados porque empieza a aparecer en el continente latinoamericano no solo fenómenos de resistencia parcial y local, sino que Bolivia empieza a mostrar una vía de resistencia basada en la generalización del conflicto, en la radicalización de los métodos de lucha frente a la policía, frente a la represión, frente a las Fuerzas Armadas, y en ese sentido la preocupación de las clases dominantes continentales es que lo que viene sucediendo en Bolivia sea contagioso a los pueblos de la región latinoamericana, y entonces les preocupa que tengan que enfrentarse ante un proceso de movilización continental que pongan en cuestión y derrote los planes de Trump y el imperialismo para todo el continente latinoamericano, ¿no? Bien, Javo, la destitución del presidente es el eje central que unifica al movimiento campesino, indígena, a la COP, y aparecería a distintos sectores de capas sociales diferentes. Ahora, ¿cuáles son las diferencias existentes? ¿Vos crees que hay algún sector que puede plegarse a una salida más, yo diría, más negociadora o no se avisora esto? Sí, es decir, en este momento hay una disputa que se puede observar en todos los sindicatos, en todas las movilizaciones, que por un lado hay enormes y fuertes tendencias a la unidad, porque la base movilizada evidentemente comprende que esta pelea solo se gana con una unidad democrática al servicio de la lucha, pero contradictoriamente al interior de cada organización social hay una enorme disputa contra dirigentes que evidentemente solo buscan negociar. Te voy a contar un ejemplo muy interesante que sucedió en la zona de Sencata, en el distrito 8. Resulta que Rodrigo Paz hace 2 semanas o 3 semanas intentó corromper a algunos dirigentes vecinales y entonces les entregó una camioneta 0 kilómetros para la directiva de la Junta Vecinal. Apenas Rodrigo Paz salió en la prensa entregando esta camioneta a algunos dirigentes vecinales de Sencata, en la tarde de ese día o al día siguiente aparecieron enormes carteles frente a la sede de la Junta Vecinal planteando que le daban a sus dirigentes 24 horas para devolver la camioneta o si no iban a ser desconocidos. Bueno, los dirigentes devolvieron la camioneta públicamente al gobierno de Rodrigo Paz, diciendo que no iban a aceptar ningún soborno, etcétera, pese a que ya la habían aceptado, ¿no? Pero la devolvieron
y pese a que la devolvieron, en la asamblea de las juntas vecinales con cientos de personas movilizadas, los dirigentes recibieron una dosis de justicia indígena con chicotazos por haber intentado corromperse. Naturalmente fueron desconocidos después por la base y fueron elegidos nuevos dirigentes sindicales y fueron elegidos nuevos dirigentes sindicales que están impulsando la movilización, ¿no? Entonces, esa tensión existe, hay dirigentes que buscan sostener al gobierno, pero hay una presión de las bases movilizadas muy grande que está impidiendo por lo menos que los dirigentes puedan volver a cometer actos de negociación y de traición a la movilización. Es muy difícil decir si qué es lo que va a primar, si la movilización o la voluntad negociadora de algunos dirigentes. Es muy difícil por el momento afirmar cuál va a ser el rumbo que van a tomar los acontecimientos, pero lo cierto es que hasta el día de hoy esta movilización ya se ha convertido en un gran ejemplo de lucha, en un gran motor de la resistencia y en una gran fuente de lecciones para todos los trabajadores, movimientos sociales, que debemos sacar las lecciones necesarias para vencer, ¿no? Bien, Javo, en estos días, luego de la marcha y según este acontecimiento que va tomando cada vez más fuerza, el despliegue represivo en las últimas jornadas se ha incrementado. ¿Cuál es la actual situación? Bueno, en estos momentos hay como casi 200 detenidos. Más de la mitad de estos detenidos está siendo procesado por distintas causas, atentado, terrorismo, lesiones, etcétera, etcétera. Muchos de estos detenidos, el día de ayer hubo una inspección en la cárcel de la calle Sucre, en las celdas de la calle Sucre, por parte de un organismo de derechos humanos que es el PRODCRE, Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal, junto con el Instituto contra la Tortura, y se pudo verificar que muchos de los detenidos han sido víctimas de malos tratos, de abusos policiales, y se está preparando en estos momentos una denuncia a la CIDH solicitando garantías para todos los detenidos que están procesados en muchos de los casos de manera irregular, ¿no? Entonces estamos hablando de que el gobierno de paz ha pegado un salto en los mecanismos represivos, pero lejos de amedrentar a la población, esto lo que está generando es mucha más rabia, mucha más bronca, y por lo tanto cada movida represiva lo que hace es encender nuevas chispas de resistencia, de movilización y de bloqueo. Bien, por último, Javo, ¿cuáles son a tu entender los escenarios factibles que avisorás? Mira, como te decía, está bastante abierto todavía el escenario. Si las movilizaciones que están en curso se siguen desarrollando, que esa es una posibilidad y es una tendencia que por lo menos hasta el día de hoy está presente, yo no descartaría la posibilidad de una renuncia de Rodrigo Paz. Si eso se produjera, estamos hablando de que el vicepresidente Edman Lara tendría que asumir la presidencia y estaría obligado a convocar elecciones en 90 días. Evidentemente esta es una salida que a mucha gente no le gusta, porque estamos hablando de que esas elecciones van a ser amañadas, condicionadas, como ya fueron las del 2025 y las del 2026. Es decir, estamos hablando de eventuales procesos electorales en las cuales nadie confía en el Tribunal Supremo Electoral, donde ha habido muchísimas irregularidades, se ha proscripto a Evo Morales, se proscribe a cualquier expresión de izquierda para las elecciones, se nombró gobernador de La Paz sin segunda vuelta a un individuo, Revilla, que obtuvo
el 20% de los votos, o sea, estamos viendo muchas irregularidades. Entonces, ese escenario que es plausible, es probable que genere nuevas movilizaciones y que sea una fuente de conflicto. El otro escenario posible es que el gobierno, con una combinación de paciencia, represión y compra de dirigentes, logre sortear esta enorme crisis política, derrote al movimiento de masas, que lo derrote parcialmente al movimiento de masas y logre mantenerse en el gobierno, pero en condiciones de muchísima inestabilidad, de muchísima debilidad y con serias dudas de poder aplicar su plan de ajuste. Es muy difícil decir hoy cuál de las tendencias va a prevalecer. Por lo pronto, lo que corresponde es impulsar la movilización, engrandecer la movilización, fortalecer la huelga general indefinida y preparar la caída del gobierno para, desde mi punto de vista, y esa es la perspectiva por la que estamos peleando, imponer ante la caída de Paz un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y en lucha en estos momentos. Creo que esa es la única salida progresiva para evitar que los esfuerzos de lucha, de resistencia, sean nuevamente mojados, por decirlo de alguna manera, por mecanismos de sucesión constitucional, mecanismos que garantizan el poder de las clases dominantes, ¿no? Perfecto, Javo, te agradecemos por tu participación y por estas informaciones y análisis directamente desde La Paz. Y bueno, y nos seguiremos en contacto desde aquí de Reflexiones para la Transformación. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia de ustedes, compañeros. Nos hemos comunicado con Javo Ferreiro, quien es dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria Cuarta Internacional y ex secretario de Conflictos de la Universidad Siglo XX de Yalagua.